Bien, continuando entonces, después de haber visto ya con mayor profundidad los contaminantes físicos, químicos y biológicos, pues no deben de faltar, no pueden faltar las medidas preventivas. Si un empleado, para protegerse adecuadamente de estos riesgos, pues tiene que conocer estos mismos, ¿no? Pero también las medidas preventivas para poder evitarlos. No se olviden que ustedes, como futuros ingenieros o los que ya son ingenieros industriales, entonces, dentro de la seguridad industrial también, ¿no? Es muy importante que, conozcan el riesgo, ¿sí? Impartan a todos los trabajadores y también conozcan las medidas preventivas para cada uno de ellos. Ya, entonces todos los trabajadores sin excepción estamos en mayor o menor medida expuestos a los riesgos. La forma de evitar es actuando sobre los mismos. Existen muchas medidas preventivas que se puedan tomar, como sería muy complejo citarlas todas. Ya, entonces aquí vamos a tenerles algunas destacadas, ya, para distintos tipos de riesgo, ¿sí? Y van a ir pues mostrando, ¿no es cierto? Primero, hay unas condiciones de seguridad. Hay desórdenes curiosos, dice este primer punto. Segundo punto, los ambientes de trabajo están en desorden. Luego, se trabaja cerca de la carretilla, elevadora o grúas. Se trabaja cerca de máquinas que giran, que cortan. Hay máquinas también en mal estado. Se trabaja cerca de objetos que dan calor o frío, materiales explosivos o inflamables, sustancias químicas muy peligrosas, ¿no? Bien, un poquito retroalimentando, ya habíamos visto qué son los riesgos físicos, ¿no? Las medidas preventivas, por ejemplo, para prevenir los efectos del ruido, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, reduciendo este nivel que llega al oído, ¿ya? ¿Y qué dice? Si esto no es posible, se puede recurrir a la utilización de equipos de seguridad, ¿no es cierto?, personal, como son los tapones, orejeras, y se van a realizar un trabajo sometido a altos niveles de ruido, ¿no? No olvidarse siempre, por favor, la jerarquía de control. No se olviden primero la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y lo que es EPP. ¿Sí? Entonces, muy importante que no se olviden eso. Bien. Ya habíamos visto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, tenemos ahí en las fotos dos trabajadores utilizando lo que son los tapones, ya que esto reduce, ¿no es cierto? Reduce los decibeles a los cuales se está exponiendo nuestro trabajador. Ya, no se olviden que el ruido es un sonido no agradable, ¿no? No agradable. Entonces, estamos hablando ahí, por ejemplo, de una conversación normal, está aproximadamente o tiene unos 60 decibeles. Ya el ruido de un refrigerador, por ejemplo, es de 40 decibeles. El ruido del tránsito de la ciudad hoy en día puede inclusive alcanzar hasta los 80 decibeles. ¿Sí? Entonces, los ejemplos de las fuentes de ruidos fuertes que causan pérdida de la audición son las motocicletas, petardos, armas de fuego, todo lo que emita, ¿no? Sonidos de 120 para 140, ¿no? O sea, para arriba, ¿ya? Entonces, muy importante. Ahora, los sonidos que son menores a 85, incluso después de una exposición larga, tienen poca probabilidad de provocar pérdida de la audición. ¿Sí? Entonces, algunos riesgos físicos, ¿no? Fíjense, ahí tenemos un pequeño termómetro, ¿no? Pequeño
termómetro ahí que está muy bonito, muy claro para entenderlo. Entonces fíjate, ¿no? Ahí qué es lo que pasa con el moderado, ¿no? Que está apuntando a los 50 decibeles. Muy bajo, dice ahí en el lado derecho, ¿no? Nuestro trabajo está tranquilo, descansando. Alto, ya el ruido normal, ¿no? De la ciudad. 100, muy alto, ya a nivel donde comienza el dolor, ¿no? Doloroso, donde prácticamente ya el dolor es más agudo, ¿no? Un concierto de rock ahí fuertísimo. 140, insoportable, ¿no? Que ahí es donde puede causar la pérdida de la audición, la pérdida auditiva, ¿no? Bien, protección a los pies, manteniéndose en pie, ¿no? Las dos funciones del pie son apoyo y movimiento. Ellos aguantan nuestro peso cuando brincamos, corremos o alcanzamos algo arriba de la cabeza. Los 26 huesos del pie forman un arco para proveer un soporte ancho y fuerte al peso del cuerpo. Por lo valioso de nuestros pies debemos protegerlos de los peligros en el lugar del trabajo. Sí, entonces hay algunos peligros, pocos pero realmente identificados, los más usuales, que es la compresión, perforación, electricidad, resbalones, sustancias químicas, frío, calor o humedad. Ya, entonces la protección es nada más y nada menos que usar los zapatos de seguridad. ¿Sí? Están diseñados para proteger el pie, los dedos de las áreas más fáciles de lesionar. Protector de los dedos de seguridad ofrece protección contra caídas de objetos. Una almohadilla entre los dedos ofrece comodidad y aislamiento. Una suela interior de acero protege de heridas y punzaduras. Las botas de seguridad protegen de aceites, ácidos. ¿Sí? Entonces, muy importante. Ahora, zapatos para los riesgos eléctricos, ¿no? Punta aislada del zapato, que es para evitar el metal expuesto, ¿no? Que son las botas, los botines dieléctricos. Zapatos con suelos resistentes a perforaciones. Zapatos de fundición en lugar de cordones, tienen broches elásticos, ¿no? Muy importante esto, tomarlo en cuenta. Entonces, durante el trabajo, los trabajadores están expuestos a niveles de ruido, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores estarán ahí expuestos? ¿Cuáles son las fuentes de ruido? ¿Hay equipos de protección personal? Entonces, importante eso, ¿no? Bien, repasando un poquito también los riesgos químicos y biológicos, ¿ya? Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de estos agentes, los cuales pueden producir alergias, asfixias, intoxicaciones. Ya, entonces, ya un poquito repasando, ya, entonces el control o manejo inadecuado de estas sustancias químicas, pues puede convertirse en una severa amenaza para los trabajadores. Ya, entonces, mucha relevancia en esto, ¿sí? Para reducir este tipo de riesgos podemos actuar en tres direcciones. Por un lado, sobre el foco contaminante, ya. Por otro lado, sobre el medio con una limpieza del puesto de trabajo, y por último, actuando sobre el trabajador, dándole formación, rotación de puestos, aislando al empleado de la exposición y usando equipos de protección adecuados. Ya. ¿Qué me debo de preguntar un poco cuando estoy trabajando con sustancias químicas? Durante el trabajo, ¿los trabajadores están expuestos a las sustancias químicas? ¿Cuántas personas están expuestas? ¿Existe la posibilidad de aspirar vapores, gases o polvo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿A cuántas personas afecta? ¿Existe la posibilidad de contacto con la piel? Ya, entonces, hay posibilidades de formación accidental de otros productos químicos, ¿no? Entonces se puede formar también un producto químico, ¿no? Ya, accidentalmente. Hay medidas tomadas o equipos de protección, ya, entonces
muy importante, ¿sí? Ahora, dentro de los factores biológicos, ¿existe la posibilidad de contacto con animales o vegetales? ¿Cuántas personas? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Hay medidas tomadas o equipos de protección personal para reducir la exposición? Ya, entonces, muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, bien, con esto un poco vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a continuar en el próximo video, donde es muy importante que ustedes sepan la manipulación y el almacenamiento de estas sustancias. Nos vemos hasta la próxima. No se olviden consultar las dudas en la plataforma de Educa.